Buenos días chicos, mi nombre es Angélica Abigail Sánchez II. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico se define como cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. Dentro de su epidemiología tenemos que constituye un motivo frecuente de consulta a urgencias, aunque la mayoría no conlleva consecuencias graves. Supone también la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año en países desarrollados y se dice que 1 de cada 10 niños sufrirá un traumatismo no banal durante su infancia. Es más común en niños menores de 2 años y existe un pico de incidencia durante la pubertad. Es más común en varones en cualquier grupo de edad y las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente. Dentro de la fisiopatología tenemos que comparativamente con el resto de la población, los pacientes pediátricos van a presentar una mayor frecuencia de una lesión intracraneal, en especial en cuanto menor es la edad del paciente. Esta mayor susceptibilidad se debe a una superficie craneal proporcionalmente mayor, una musculatura cervical relativamente débil, un plano óseo más fino y deformable y un mayor contenido de agua y menor de mielina, lo que va a originar un daño axonal difuso en los accidentes de aceleración y desaceleración. Un traumatismo craneoencefálico genera distintos tipos de daño cerebral, según su mecanismo y momento de aparición. Dentro de estos les voy a hablar de 2 tipos de daño. El primero es el daño cerebral primario, que va a ser inmediato, no puede prevenirse ni tratarse, ya que se ha completado el daño antes de recibir la atención médica. Si es muy grave, el paciente puede fallecer de forma simultánea y la mejor manera de evitarlo es la prevención, por ejemplo, el usar medidas de seguridad al viajar en automóvil. El segundo es el daño cerebral secundario. Va a resultar de los procesos intracraneales y sistémicos que acontecen como reacción a la lesión primaria y contribuyen al daño y muerte neuronal. Lo vamos a encontrar a 2 niveles. El primer nivel es el nivel intracraneal, donde puede aparecer como edema cerebral, hemorragias intracraneales, convulsiones, etc. Y también lo podemos encontrar a nivel sistémico, debido a una lesión cerebral primaria u otras alteraciones asociadas, y en se va a manifestar como hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia o anemia. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos a las alteraciones de conciencia. Es muy frecuente la pérdida de esta inmediata después del traumatismo y resulta ser un factor de mal pronóstico si supera los 5 minutos. También como manifestación clínica vamos a tener signos neurológicos. Estos los vamos a ver más adelante para saber cómo identificarlos. También vamos a tener alteración en las funciones vitales. Les puse aquí una tablita que viene en la guía de práctica clínica para identificar las funciones vitales normales dependiendo del grupo de edad de los pacientes pediátricos, para que sepamos reconocer cuando esta es anormal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo se realiza el diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico. Lo primero que vamos a realizar para el diagnóstico es la anamnesis. La podemos hacer al paciente, al familiar que lo acompañe, a los padres. En vamos a tener que interrogar todas las características posibles sobre el traumatismo, la hora y el lugar del accidente, el mecanismo de producción, si existió o no pérdida inicial de conciencia, enfermedades o condiciones previas que tenga el niño, síntomas que ha presentado hasta la valoración clínica, y también en es importante evaluar la preocupación de los padres, ya que, como vamos a mencionar más adelante, los traumatismos craneoencefálicos en niños pueden ser debidos a violencia. Después de esto hay que continuar con la exploración. Para esto existe un ABCDE. La A se refiere a vía aérea más control de columna cervical, la B ventilación, la C circulación, la D evaluación neurológica y la E de examen físico.
También es importante la evaluación de los signos vitales de todos los pacientes, ya que estos van a constituir un buen indicador de la función del tronco cerebral. En cuanto a la exploración neurológica, lo primero que vamos a evaluar es el nivel de conciencia. Este se evalúa con la escala de Glasgow y existe una modificación de esta escala para niños menores de 2 años de edad. Como ya sabemos, en esta escala se va a evaluar la apertura de ojos, la función verbal y la función motora. Y bueno, aquí en la diapositiva les puse las 2 escalas, tanto la escala normal como la escala que se usa para lactantes. Espero que la puedan checar. Un traumatismo craneoencefálico leve se define como una escala de Glasgow menor a 13. Sin embargo, también la dividen esta como mínimo, que es que tenga una escala de Glasgow de 15, y leve, que es de 13 o 14. Y un traumatismo moderado se va a definir como una escala de Glasgow de 9 a 12, y un traumatismo craneoencefálico grave es un traumatismo que va de 3 a 8 en la escala de Glasgow. Dentro de la exploración neurológica también vamos a evaluar la simetría y reactividad de las pupilas, también vamos a realizar fondo de ojo y exploración de la fuerza muscular. También vamos a realizar una exploración general del paciente, especialmente en los casos donde se sospecha de maltrato. Es importante la búsqueda de lesiones contiguas con distinto estadio evolutivo o la presencia de signos sugerentes de etiología no accidental. Hay que evaluar también cuidadosamente la cabeza, la palpación del cráneo, las fontanelas de los huesos faciales, y también es importante la búsqueda, pues como ya les decía, de otras lesiones. Por ejemplo, lesiones en la médula espinal, lesiones torácicas, abdominales, pélvicas o que estén en miembros. Dentro de las pruebas complementarias existen varias. La radiografía simple de cráneo nos va a servir en los casos donde se sospeche de una fractura ósea. La tomografía computarizada es la de preferencia en estos casos. La resonancia magnética nuclear nos va a servir para reconocer el sangrado agudo intracraneal. En cuanto a la ecografía cerebral, esta va a posibilitar el diagnóstico de lesiones intracraneales de tamaño mayor y fracturas progresivas, pero pues esta ya se realiza en casos más específicos. Y la punción lumbar está contraindicada en un traumatismo craneoencefálico por el riesgo de herniación. En cuanto a las medidas terapéuticas y de sostén, vamos a tener la administración de fluidos y electrolitos en pacientes que hayan presentado náuseas y vómitos, antibioterapia en pacientes que tengan una fractura basilar abierta, se da como profilaxis, analgesia, el dolor y la agitación aumentan la presión intracraneal, entonces esta se puede realizar con AINES o paracetamol para no inferir en la evaluación neurológica. También se pueden dar anticonvulsivos y es importante el manejo de la hipertensión intracraneal en pacientes con Glasgow menor a 8. En cuanto a la observación, es mínimo de 4 a 6 horas después de ocurrido el traumatismo, ya que en este periodo es donde suelen aparecer el deterioro asociado a daño cerebral. También es importante colocar al paciente con la cabeza a unos 30 grados sobre el plano horizontal. De esta forma se va a reducir la presión intracraneal al mejorar el retorno venoso. Ya por último les hablaré del protocolo de actuación. Este se divide en 2 grandes grupos dependiendo la edad del niño. Primero les voy a hablar acerca del protocolo de actuación en niños mayores de 2 años. Primero, en un bajo riesgo de lesión intracraneal, este se va a definir como un Glasgow de 15, una exploración neurológica normal sin antecedentes de pérdida de conciencia ni vómitos o con un único episodio de estos. Si existen garantías de observación por adultos, se manda a su casa y se pide que se observe durante las siguientes 48 horas. Dentro del riesgo intermedio, este se va a definir como un Glasgow de 13 o 14 por más de 2 horas consecutivas o con más de un episodio de vómitos, amnesia postural, cefalea intensa o un mecanismo violento de producción. En este caso se va a ingresar al niño a la unidad de cuidados intensivos para su observación. De continuar con los síntomas, se va a realizar una
tomografía computarizada, y si los síntomas han desaparecido y la tomografía es normal, puede darse de alta con observación por parte de los adultos. Continuando con el grupo de mayores de 2 años, en un alto riesgo de lesión intracraneal, en este grupo se van a incluir los niños con un Glasgow menor de 13, una focalidad neurológica a la exploración, signos de fractura deprimida, lesión penetrante, fractura basilar y convulsión postraumática. En esta se debe realizar una tomografía computarizada sin contraste de forma inmediata y trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos para su control. Ahora hablaremos del grupo de menores de 2 años. Este se va a dividir en 4 grandes grupos. Primero voy a hablarles del grupo de alto riesgo. Este es un grupo con un Glasgow menor a 15 al momento de la exploración, focalidad neurológica, fontanela con aumento de tensión, convulsión postraumática, irritabilidad marcada y persistente, fractura de cráneo de menor de 24 horas de evolución y antecedentes de pérdida del conocimiento al minuto del traumatismo. En este caso, se va a trasladar al paciente inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría y hay que avisar a un neurocirujano en caso de una fractura. Continuando con el grupo de menores de 2 años, les voy a hablar del riesgo intermedio 1 y riesgo intermedio 2. El riesgo intermedio 1 se presentan signos potenciales de lesión intracerebral expresado con vómitos en un número mayor de 3, pérdida de conciencia menor al minuto, letargia e irritabilidad. En este grupo se realiza una tomografía computarizada inmediata y se observa al paciente las primeras 48 horas. En el grupo de riesgo de intermedio 2, en este es si existen mecanismos accidentales de alta energía. Con esto me refiero a colisión con un vehículo de alta velocidad, una caída de más de 50 centímetros, un impacto sobre una superficie dura o con un objeto romo o pesado. En este caso, el protocolo a seguir es la realización de radiografía de cráneo y la observación de mínimo 6 horas en la clínica o el hospital donde se encuentra el paciente. Para finalizar el tema, les voy a hablar del grupo de bajo riesgo y malos tratos en niños menores de 2 años. El de bajo riesgo es si el mecanismo ha sido de baja energía, es decir, si el niño se cayó de su propia altura o una altura menor de 50 centímetros. En este caso encontramos al paciente asintomático y la exploración física y neurológica son normales. En estos casos el paciente normalmente se da de alta domiciliaria y se pide a los padres que hagan una vigilancia por lo menos de las siguientes 48 horas. En cuanto a los malos tratos, como les venía mencionando a lo largo de la exposición, los lactantes son un grupo altamente susceptible a sufrir daño intencional. Entonces en esta tenemos que realizar una buena anamnesis y una buena exploración. Por ejemplo, si los padres tienen una incongruencia entre las lesiones y la historia clínica, si hay una demora no justificable a la asistencia médica, si hay lesiones que presente en otras zonas de su cuerpo, y en estos casos lo que debemos de hacer es internar al paciente y comunicar el caso a las autoridades. Muchas gracias por su atención.